del paisaje. Bueno, pasamos ahora a todos nuestros invitados a la conversación, que son todos ustedes. De alguna manera ya han ido pasando sus preguntas muy interesantes. Pensé que las iba a poder reunir por temas, pero cada una tiene su propia particularidad y pues por eso con paciencia, no son muchas, creo que son muy interesantes todas y creo que vale la pena que todos pues tengamos este corolario de la conversación con sus inquietudes, dando respuesta a sus inquietudes o haciendo énfasis en algunos conceptos o ideas que quedaron en el aire. Orden y se me desordenaron. Carolina. Bueno, hay una pregunta para Carolina específicamente, aunque hay otras para todos. Una pregunta que pueda hacer para ella, pero que si alguno otro quiera complementar, por favor, lo haga. ¿Cómo ha sido? Por favor, pido respuestas cortas. Los veo muy interesados, los veo aquí, pero creo que ya también estamos algo cansados. Entonces, un minuto. ¿Cómo ha sido la gestión y la experiencia de llegar a la gente durante el trabajo? Hablaban del ser y el hacer. ¿Qué significa y cómo se puede desarrollar con los proyectos? ¿Cómo llegar a la gente desde el uso de conceptos? Bueno, nosotros cuando vamos a hacer trabajo comunitario, vamos a hacer intervención en alguno de los territorios, hacemos uso de un estudio previo del plan de desarrollo por comunas. Hacemos estudios socioculturales en cada uno de esos terrenos para poder entender cuáles son las dinámicas de esa comunidad y poder llegar positivamente a generar cambios hacia su comportamiento. Entonces, pues esa es como la base primordial para poderlo desarrollar. Es como cuando ustedes están haciendo una estrategia de mercadeo y lo que se busca es cómo generar acciones para dar un comportamiento distinto en ese espectador. Más o menos esa es la misma dinámica que hacemos en los territorios. La experiencia ha sido maravillosa, trabajar con la gente, es lindísimo mirar esa transformación y ver cómo uno a veces con cosas muy sencillas, pero generando continuidad y entendiendo la condición humana, donde los proyectos de autoconstrucción son mucho más importantes para poder dar una sostenibilidad en el tiempo de esa transformación, más que simplemente ir a hacer algo y partir. Cuando vamos, invadimos y nos vamos, no generamos realmente una dinámica de sostenibilidad en esa transformación social. Hay otra también que tiene que ver con conceptos. Estoy tratando como de unir por temas, pero no ha sido fácil. Es necesario incluir los conceptos e ideas de centros territoriales en las normativas del ICOM u otras organizaciones. ¿Cómo podría realizarse esa transformación? Ed. Pues, ¿se escucha? Sí. No lo sé. No lo sé. Supongo que con mucha organización y consenso. Consenso, ya que mencionan el Consejo Internacional de Museos. Ese debe ser un proceso largo, pero desde mi punto de vista se inicia precisamente con este encuentro del ICOM, esa convención del ICOM, precisamente para hablar de paisajes y museos. Creo que en estos momentos hay una conciencia dentro del mundo de los museos, los museólogos, en que los museos han quedado de alguna forma cercados dentro de sus colecciones, dentro de sus espacios, y que tienen que tratar de superar esas mismas barreras, que son múltiples, como he tratado de demostrar de una forma gráfica y muy sintética.
Y precisamente esa conciencia que se da desde el mundo de los museos, y nos lo manifiesta pues este evento de hoy, el del ILCOM que les estoy mencionando, nos muestra de alguna forma el camino que debe recorrerse para que los museos efectivamente, además de ser centros que acopian, investigan, difunden, exhiben sus testimonios materiales de la sociedad y su entorno, también trabajen con el entorno. Eso es algo que seguramente se va a dar en los próximos años, pero va a ser fruto de múltiples discusiones, foros de encuentros que se van a hacer hacia adentro y también hacia afuera con la sociedad. Eso es algo que me parece que es imprescindible. De alguna forma, esos movimientos sociales a nivel global, a pesar de su carácter contradictorio, plural, nos muestran, en algunos casos, algunos de los caminos que también desde las instituciones culturales deberán seguirse o por lo menos tenerse en cuenta. Bueno, esta sí, creo que podemos hacer como una respuesta conjunta más corta para los dos. Las voy a leer las dos, pero tienen como las mismas intenciones. Uno es la idea de museo al aire libre. Teniendo en cuenta que un paisaje cultural está basado en la relación de uno o varios grupos humanos con su entorno, no sería limitante la idea de museo al aire libre, puesto que pareciera que no se valora holísticamente el paisaje, sino que se valoran ciertos bienes de manera similar al museo. Y para la otra, más o menos, ¿qué estrategias de preservación de la práctica del graffiti se le ocurre ante una ciudad y público que, como bien lo dijo, tiene una postura cargada de juicio de valor, si hablamos de ver la ciudad como un museo? Bueno, respondo la última, empiezo por la última. Cuando vamos a hacer intervención, hacemos una evaluación de cuáles son las condiciones ambientales y urbanísticas de ese sector. Y asimismo se preparan los muros para poder garantizar que la permanencia en el tiempo sea mayor, pues y poder tener como una contingencia. Hay algunas, como por ejemplo la luz, que realmente no podemos, nos afecta de todas maneras, o la polución, pero sí generamos estudios para poder garantizar que las obras realmente van a poder preservarse. Algunas tienen vidrio, otras son hechas en paneles, hay unos sitios, la ideología es que no todos los lugares de la ciudad necesitan intervención, y todos los sitios que necesitan intervención no necesitan el mismo tipo de intervención, tanto en técnica como en corriente artística, porque se debe ser respetuoso de una comunidad, y aquí respondo un poco la primera, y es el artista que está haciendo intervención en el espacio público debe entender dos cosas: una, que la ciudad está viva, que la ciudad es de todos, y que el que sea todos no significa que yo pueda hacer lo que quiera en ese espacio. Yo tengo que tener una concepción de quienes viven allí y tratar de no agredir, pues, o sea, no ser muy agresor de un entorno. Un ejemplo, yo no puedo en una comunidad judía hacer una esvástica, ¿sí? Sería supremamente agresor. Uno debe tener como un respeto frente a esa comunidad, porque es para todos. Entonces, tratar de generar ese análisis de quién va a ser el que lo va a disfrutar. Y en la diversidad, nosotros trabajamos la escultura, la fotografía, el esgrafiado, el mosaico, bueno, todas las técnicas, y arte político, expresionista, natural, bueno, de todo, para buscar generar esos lazos con el espectador, porque todo el mundo no se conmueve con el mismo tipo de obra, ni le gusta contemplar la misma técnica. Y en esa diversidad, pues hay que encontrar cuáles son esos canales que podemos despertar para poder formar estos públicos que sean, que disfruten y sean consumidores visuales de las artes. Bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo con Carolina que cualquier intervención en espacio tiene que tener una coherencia muy precisa, muy delicada y emocional con el entorno. De las acciones que hemos realizado en los últimos 8 años, todas han sido lo suficientemente cuidadosas como para no solamente no herir susceptibilidades, porque no se trata
simplemente de mantenerlo en silencio, sino de cómo ese entorno, al ser intervenido, multiplica la conversación. En esa medida, El beso de los invisibles, Prisma Afro, la obra Naufragios en Miami, son obras que se han creado desde los artistas para multiplicar la conversación. Entonces, no solamente hay una postura pasiva de entender la comunidad, sino también una postura activa de saber que tienen un valor muy importante las conversaciones que se multipliquen, primero. Lo segundo, ¿cómo preservar el graffiti? Lo primero y la primera estrategia básica es compartir información. En este momento existen 3 tours graffiti en la ciudad. En este momento hay varias empresas que están detrás de concebir a la ciudad, incluyendo al Hotel W de Bogotá, como una ciudad graffiti. Cuando se comparte información, las personas cambian esa emocionalidad, porque una de las formas de cambiar emoción es con razón. En algunas oportunidades con éxito, otras no. Entonces, cuando se entiende que, por ejemplo, las grafías que suceden en la ciudad no son grafías libres como tal, o no son garabatos libres, sino hacen parte de una trayectoria caligráfica que tiene ya casi 50 años. Cuando se empieza a entender y a cambiar la relación de las personas con su ciudad y se les permite hacer ejercicios de lectura del graffiti, la gente dice, ya entiendo, esta información la entiendo, ya entiendo por qué existe una flecha, un corazón, ya entiendo por qué existe una corona, ya entiendo por qué tienen distintos colores, ya entiendo por qué están ubicados en los puentes. Entonces, la primera estrategia, la estrategia fundamental, es poder tener los suficientes canales de información para entender algo que ya hace parte de nuestra construcción visual y que para echar atrás, dudo mucho que se pueda hacer, tendrían que hacer unos esfuerzos que no son realmente la prioridad de la ciudad de Bogotá. Bueno, con ese tema también que de las preguntas que estaban incluidas para este coloquio, una va para Germán. ¿Cómo se debería abordar la gestión de un paisaje cultural desde el museo? ¿Se debe enfocar en la documentación o preservación? ¿Y qué posibilidades hay de realmente preservar según el carácter dinámico del paisaje? Creo que la tarea es de conocimiento, o sea, los museos siguen teniendo ese papel, construir conocimiento, sensibilidad, en este caso sobre el paisaje, que es lo que estamos hablando, reflexión sobre el mismo, no tanto preservación. No pienso en los museos como preservación, pienso como espacios de estudio, de interpretación y en una tarea eminentemente pedagógica. Es lo que, hay manera de ver, cumplen los museos. Es un espacio de motivación, un espacio portal para salir a encontrarse con lo que se reflexiona como paisaje. Tú hablabas de las colecciones fuera de las vidrieras, de las vitrinas. Creo que estamos en ese camino. Sueño con un museo sin piezas, sin objetos propiamente valiosos, en las que invita al visitante a quedarse allí, digamos, fascinado por el objeto. Hay que pensar en museos atmósfera, en museos emociones, en museos que inviten a establecer ese vínculo con ese mundo real y no tanto un museo hacia adentro. Y esa creo que es la tarea con el tema de los paisajes culturales. Es una invitación a un viaje y a una emoción y a un conocimiento de aquellos lugares que no tenemos relación o que estamos ajenos de él. Me llama la atención que en este encuentro, pues fíjense que trabaja en minoría los museos regionales, los museos de los pequeños pueblos, los museos de la vida rural. Está muy bien, por supuesto, lo que mis colegas hablan de experiencias muy interesantes de museos desde la vida urbana, pero a este país y en el proceso en que estamos hay que volver al mundo de la ruralidad, al mundo de los pequeños pueblos, al mundo en el cual se ha negado, digamos, todas sus posibilidades, se han sufrido la guerra, la violencia y el desalojo y también la sinrazón de muchas cosas. Creo que esa es la tarea que tiene
el Museo del Río Magdalena en Honda, que es en Honda un pueblo en una crisis importante y también en la mirada de un larguísimo territorio que es el río Magdalena. Una pregunta para los dos, para Camilo y Germán. Me centro en ellos porque es algo que, digamos, ha sido parte de la trayectoria histórica de la construcción de los museos y también hoy en día ha pasado a ser objeto de crítica. Entonces, pues muchas veces también se oculta o se desprecia o se desconoce o no se menciona. Entonces, pues por un lado se habla del grafitis, museo y mercado. Entonces, pues la pregunta va pues en ese sentido. Los museos han sido importantes en la formación de mercados del arte, incluso mercados ilegales, subrepticios o de mercantilización de una expresión espontánea, efímera. Entonces, pues así como un espacio de valor de la obra artística. ¿Cómo afecta a esa ciudad museo la creación de mercados alrededor del graffiti? Y por el lado de Germán también, pues los mecenas de los museos originalmente siempre fueron las élites y ahora mucho se propugna por que esa participación y construcción del museo sea desde lo que algunos historiadores generalmente, o fue desde la historia, casi que siempre se hablaba así, desde abajo, la construcción desde abajo. Entonces, pues la pregunta a Germán es ¿por qué ese desconocimiento de la participación de la élite también como una contribución a la construcción del Museo de Honda y solo se menciona, digamos, esa construcción participativa solo desde abajo? No sé quién. ¿Usted tiene micrófono? ¿Contesta primero? Qué pregunta tan interesante para dar una buena discusión, ¿no? Pues la élite, no sé si de Honda o de muchas otras partes, ha sido muy apática y muy aburguesada en mirándose hacia adentro, y particularmente en Honda, como en otras sociedades, esas élites pues se encierran en sus casas trayendo el mercado de carulla. De modo que la tarea a la cual nos invitan acá de los paisajes culturales es mostrar que esos grandes grupos humanos sometidos desde épocas coloniales, a pesar de ese ejercicio de sometimiento sobre ellos y de muy pocos recursos y ajenos a todos privilegios, son los que han creado y transformado ese paisaje cultural del río. Y a ellos hay que preguntarles y a ellos hay que hacerles el reconocimiento, y es su voz en la construcción de un país. Estamos hartos de museos que hacen elogios a las élites patrioteras que construyeron la nación. De modo que no se trata de decir que no hay reconocimiento o no. Es una manera distinta de entender la polifonía, como se hablaba acá, de los actores y sus voces que construyen un paisaje cultural tan complejo como es el del río Magdalena. A esas voces y a esa tarea es la que se hace visible. Por lo tanto, las élites, algunos grupos privados, familias, apoyaron el museo en cuanto a recursos, donaciones. Pero la tarea del museo ha sido sensibilizar a esas élites que han ido al museo, que no creían en él, que le apostaron muy poco y que son muy sensibles a esa realidad cultural, que se ha despreciado no desde las élites hondanas, desde el país en general, desde el altiplano, desde Bogotá. El río Magdalena es de negros, hace muchísimo calor en Honda, es el lugar de los mosquitos, es el lugar de los negros, es el lugar de la pobreza, de la violencia. Entonces yo devolvería la pregunta: la gran tarea del museo es sensibilizar a esas élites y hacer sobre la importancia que fue el río y de los grupos humanos que con cero recursos apostaron a la construcción de este país
a punta de músculo, como los bogas que se llamaba al principio, como los pescadores, como los transportadores, los volteadores. Esa gente construyó ese país con gran esfuerzo, de modo que el panorama es distinto de esa manera. No se trata entonces de un ejercicio de contradicción y de atropello, ni mucho menos, sino la tarea nuestra desde la perspectiva curatorial, desde la dirección del museo, es sensibilizar a esas élites que han despreciado el río y que no lo conocen. En Honda, en Bogotá, esa ha sido la experiencia, llevar a una región a reconocerla a través de un museo que sirve como camino de entrada, porque yo conozco Honda, pero de paso. Yo conozco Honda, pero de paso es la respuesta casi generalizada. De modo que esa es nuestra tarea. Bueno, respecto al tema siempre controversial de la mercantilización de la expresión urbana, lo primero para compartir y siguiendo un poco la coherencia de mi respuesta anterior es información. El primer ejercicio industrializante del graffiti data de 1973. Hubo un neoyorquino que se llamaba Hugo Mendoza que fundó una especie de vértigo graffiti, por decirlo así, que se llamó la United Graffiti Artists. Es decir, tenemos 45 años de ideas mercantilistas en el graffiti y el graffiti sigue ahí, no se ha acabado. Lo que siempre hemos dicho es que se debe permitir que el trabajo en la calle sea dignamente y apropiadamente remunerado. Es un derecho, no es una obligación. Las personas que quieran trabajar con marcas, que trabajen con marcas. Las personas que quieren trabajar con bienales, que trabajen con bienales. Las personas que quieren trabajar con alcaldías, que trabajen con alcaldías. Pero esto no significa que va a haber un obstáculo en el libre desarrollo de el graffiti en la calle. Todo lo contrario. Cuando familias enteras vean que hay artistas graffiti que están viviendo el graffiti, van a promover la práctica en sus hijos, porque es un oficio que ataca posiblemente una de las enfermedades más grandes que tiene la juventud de las zonas más vulnerables, y es el aburrimiento. Lo segundo, la diferencia entre el recurso público y el recurso privado. Históricamente, el Estado ha impuesto temas y ha hecho editorialización del arte. Eso no es nuevo. El caso de Bogotá es significativo. Hubo muchos recursos en la administración anterior, pero también hubo exigencias narrativas y editoriales. El caso más, la evidencia más brutal es el graffiti que dice reconciliación, porque el tema que le había puesto la alcaldía era reconciliación. De mi experiencia de 8 años de trabajar con marcas privadas que van desde grandes monstruos corporativos como Coca-Cola a empresas muy importantes que van a nuestras casas como Codensa, nos hemos dado cuenta que el sector privado poco le interesa la editorialización del graffiti. Al sector privado, como lo explicaba Carolina, le interesa alinearse en temas de estrategias de comunicación, patrimonialización y responsabilidad social. A ellos no les interesa que les hagan vallas publicitarias porque tienen un presupuesto para eso. Entonces, si me preguntan a mí qué diablo es mejor, prefiero el diablo de los recursos privados. Algo que tenía que aflorar y que no estaba contemplado, bueno, en algo, la presentación de Germán, la conversación de Germán, y esta se la voy a dirigir a William y a Edmond en particular. Alguien nos pregunta sobre la historia natural. Me va a decir raro, sí. La historia natural pues hace parte de ese paisaje también, y sobre esa parte natural, la naturaleza, la interacción con eso pues queda un poco relegado. Yo me atrevo a cambiar un poco la pregunta, qué pena con el que la haya hecho, como contextualizándola dentro de este tema de paisajes culturales. Y pues
A Edmond, como geógrafo, me parece interesante la respuesta. A William es un reto, porque pues William construye un museo muy participativo, ustedes ven todos los talleres y demás, y pues aquí lo que se pregunta es algo que es bastante retador frente a lo que estamos hablando acá. ¿Por qué en un país donde la conexión con lo natural es evidente, a pesar de ser reconocido hoy en día como Colombia, magia salvaje, prima la ausencia de espacios que permitan potencializar esta conexión? Por ejemplo, museos de historia natural. Y museos de historia natural hay varios, pero están siempre, o por lo menos los que yo conozco, están en las universidades. Es a partir de un conocimiento científico, casi que monodisciplinario, o solo de las ciencias básicas, o lo que llaman ciencias naturales, ciencias básicas. Y pues en este ámbito, en esta discusión sobre paisaje cultural, ¿cómo podría ser esa conexión? ¿O cómo podría pensarse un museo de historia natural en este contexto? Pues yo pienso que, digamos que la relación que existe entre los museos y en este caso la historia natural o los recursos naturales, yo creo que no solamente puede estar dada a partir de las colecciones, ¿sí? Tú lo mencionabas o tú lo decías un poco el tema de cómo los museos pueden llegar de pronto a no tener unas colecciones, sino que en realidad empiezan a mirarse un poco hacia afuera y un poco a ver que están evidentemente en un entorno que plantea unas relaciones específicas. En el caso, digamos, del Museo del Vidrio, por ejemplo, y de la zona como tal de San Cristóbal, es muy interesante pues las relaciones que se empiezan a generar justamente dentro de los recursos generales de la zona, de los recursos naturales, perdón, de la zona, el tema de la abundancia del agua en la zona, por ejemplo, el tema de una serie de recursos, por ejemplo, en el caso de la arcilla, en el caso, digamos, de recursos que en realidad existen y que siempre han existido y que simplemente el museo, yo creo que no ha hecho unas relaciones en torno a ellas, sino que el museo se queda necesariamente dentro de sus cuatro paredes, dentro de las vitrinas, dándole una importancia al objeto, que si bien, digamos, el coleccionismo y la relación que el coleccionismo tiene con el desarrollo pues científico, pues va a estar, es una relación interesante, pero la apuesta, pues como creo que ya varios lo han mencionado, es justamente cómo tú, en la medida en la que miras hacia afuera y en la que miras las relaciones que tienes en tu entorno, pues puedes también hablar y abordar un poco el tema de la naturaleza. Evidentemente, por ejemplo, en Colombia los museos de ciencias naturales, como Mónica lo decía, están relacionados pues con lo que normalmente han estado relacionados los museos de ciencias naturales, que es con un método científico, que es básicamente con un desarrollo académico que se da obviamente en una universidad y que por ende aquí en Colombia, pues por ejemplo, particularmente, pues tenemos unos museos digamos, colecciones de ciencias naturales que evidentemente se centran pues en el desarrollo científico de una disciplina pues determinada desde las ciencias naturales, pero que, vuelvo y digo, queda de lado un poco la relación de las ciencias naturales vivas, por ejemplo, ¿cierto? Lo que se trata un paisaje urbano, de lo que era una de las preguntas que Mónica nos planteaba inicialmente, pues que planteaba este coloquio, ¿cierto? Y es la relación con el paisaje y es la relación con el entorno natural, como un entorno natural y no como un entorno que ha pasado por un proceso de musealización y ha perdido su contexto primario y ha empezado a tener un contexto museal con unas características determinadas, sino como el paisaje, por ejemplo, se puede plantear o se puede abordar desde las mismas relaciones que él en su contexto, es decir, en su, digamos, sin la necesidad de cerrarlo, sin la necesidad de ponerlo en unas cuatro paredes o ponerle una temática específica, puede generar directamente con la comunidad, como pues son las relaciones que también los museos deben generar, y es no las relaciones con el pasado, sino cómo los museos y los sitios naturales se relacionan con la cotidianidad de las personas de hoy, para generar justamente relaciones. Gracias, William. No sé, para complementar lo que nos estaba diciendo William,
creo que podríamos decir que precisamente con los museos de historia natural, siendo conscientes del potencial de biodiversidad que existe en este país, es por donde podríamos empezar a pensar, a diseñar, a implementar esos horizontes museológicos que comentaba anteriormente, relacionados con estrategias de justicia espacial, con el diseño, desarrollo, sociabilización de nuevos bienes comunes, nuevos bienes colectivos, y con las estrategias que han venido desarrollando comunidades históricamente desde el territorio para la defensa de sus comunidades y del espacio que les soporta. Para un geógrafo, la relación naturaleza-sociedad es muy compleja. Creo que no hay una respuesta unívoca, sino que hay múltiples posibilidades de interpretación, y en ese sentido, pues que los museos de historia natural de ese ámbito se denominen de historia ya me parece interesantísimo. Ya muestran que es una relación dinámica. Pero en cualquier caso, por ese potencial que creo que existe en este territorio que habitamos, este país, creo que los museos de historia natural precisamente reúnen las condiciones, ese potencial para tratar de articular lo que es su labor, la que han venido desarrollando desde dentro de sus colecciones, desde dentro de sus instalaciones, con un trabajo que esté orientado hacia afuera, con el territorio y con la comunidad. Precisamente ese es uno de los retos que deben asumir y afrontar los museos de historia natural, superar lo que me atrevería a denominar el complejo de Arca de Noé. Entonces, salir, desembarcar de ese Arca de Noé para regresar al territorio. Aló, está prendido. Yo creo que es un problema de clima, porque es que para ustedes les cuesta mucho trabajo tener museos naturales. En Cali, en el Valle del Cauca, tenemos varios. El zoológico de Cali es maravilloso, es una cosa impresionante lo que han hecho allí. Tenemos el orquidograma. Están en algunas partes rurales, hay recorridos naturales donde son como reservas y se pueden ir y apreciar. O sea que yo creo que para nosotros es un poco más fácil que para Bogotá, pero sí existen, ¿no? Y fuera de las universidades, Yo sí tal vez estaría un poco, no sé si distante, pero afortunadamente estamos saliendo de los museos de historia natural. Ojalá salgamos de ellos. El museo con todo respeto, el museo de Río Magdalena anterior tenía ese tufo de museo de historia natural de animales disecados. Y bueno, eso fue un momento importante, como señalaba Mónica, para las escuelas, para los colegios, las universidades. Pero si algo inspiró, en lo que me responsabiliza el Museo del Río Magdalena, si algo me inspiró en contradicción a eso, es la película Colombia Mágica y Salvaje. Eso es lo que no tenemos que pensar cuando miramos una realidad cultural del país, y no podemos pensar en esos museos de historia natural, que es muy bonito, los animales y los arbolitos, pero que invisibilizan a los sujetos históricos que la han transformado en su nivel de conflictividad, en su nivel de lucha, en su nivel de trabajo, de creatividad. Una naturaleza de espectáculo con maíz pira. Para mirarla, no tenemos que superar esa perspectiva y entender la naturaleza, como Edmond lo señalaba, en eso que nos ofrece tal vez el paisaje cultural. Naturaleza y cultura inscritas somos parte de eso mismo, somos parte de esa naturaleza y no estamos nosotros acá y la naturaleza allá. De modo que creo que los museos de historia natural es como un campanazo para pensar que tenemos que de otra manera mirar los museos y entender que esa relación es muy estrecha y no separada como tantos años nos enseñaron. Ojalá, están como en deterioro esos museos de historia natural y ojalá tengan su fin. Yo tengo que meter la cuchara, como dice todos. Yo estoy de acuerdo con Germán. Yo no sé si hace mucho tiempo no visito un museo de historia natural, pero recuerdo el de la Universidad Nacional y bueno, estaba el nombre en latín, especie, subespecie, género, clase.
pero rico que uno pudiera preguntarse por qué uno asocia con el sonido de la chicharra y el olor del pasto yaguaral, clima caliente, y de una vez lo asocia, ¿no?, como con cierto, con la llanura, o es decir, cómo hacemos construcciones culturales de ciertos entornos. El mosquito que tanto ofende en Onda, ¿por qué lo odio allá? Ahora más con el Zika, chikungunya, dengue, malaria, etcétera. Los nombres que se les dan a esa naturaleza, los distintos nombres en distintas regiones, lo que significa el temor, el agrado, lo medicinal, lo religioso, lo simbólico, es decir, casi que pues esos museos de historia natural tienen que revertir como todas esas, también, ¿no?, llevar a espacios de reflexión sobre cómo nos enfrentamos nosotros a esa naturaleza, creería yo. Bueno, hay una pregunta final y pues igual los organizadores de este coloquio me han pedido que también se haga un balance sobre lo que se ha dicho hoy aquí, sobre, como digamos, el párrafo maravilloso que cada uno va a sacar al final, y que creo que también esta pregunta nos puede ayudar, es la última que tengo. Hay algo aquí que dice cambio de palabras y que puedo usar, y entiendo que puedo hacer intercambiable museo, ciudad o paisaje, creo que es lo que entiendo así, y se refiere a construcción de ciudadanía. Creo yo que puede ser, digamos, como en últimas también esta reflexión más allá de los muros, paisajes, territorio, expresiones en el territorio, los grupos, la gente en ellos. Cómo las propuestas museales de ciudad o paisaje pueden potencializarse con la resignificación de espacios, no para públicos pasivos y anónimos, sino como espacios donde se puede ejercer y hacer prácticas ciudadanas. Y es como para ya cerrar todos una pequeña reflexión final sobre este ejercicio de hoy. Bueno, nosotros en el MULI lo vivo a diario. Esta es como nuestra razón de ser, la resignificación territorial y el generar esas dinámicas. Mi reflexión frente al tema que nos convoca hoy de los museos como parte del paisaje cultural es un llamado más hacia la institución al interior, y es entender que cuando hablamos de un paisaje hay un observador y que necesitamos generar más personas que nos observen y que les interese realmente ver lo que tenemos para dar, porque más allá de los objetos, lo importante son las historias y humanizar cada uno de esos objetos a través de estas narrativas desde los museos para poder generar una mejor contemplación desde el exterior hacia nuestro menester. Mencionaba yo en la exposición el ejemplo de las abuelas de Agua Blanca. Antanas Mockus hace unos 2 meses y medio en el periódico El Tiempo empezó a hablar sobre todo el tema de construcción de ciudadanía y apropiación de espacios y resignificación de espacios, y digamos que entabla la conversación de una forma muy sencilla y muy básica, y es lo que sucede en los muros es simplemente una experiencia de confianza con el otro, y es, usted puede. Cuando llegamos a Agua Blanca, a todos estos niños que hacían parte, digamos, del estudio, que hacían parte de la aproximación, estaban absolutamente estigmatizados. Hasta ellos mismos estaban estigmatizados. Cuando se hizo un ejercicio de confianza, cuando se cambió, por ejemplo, corporacional, se entendió que la figura masculina era muy negativa para la comunidad. La idea de macho era muy negativa. Y empezamos a pensar que tal vez robustecer la idea de la abuela desde el afecto nos podía ayudar a cambiar el comportamiento ciudadano. Creo yo que obtuvimos un resultado no tangible, y en esto sí quiero ser absolutamente escéptico frente a los resultados tangibles y a las métricas que genera la experiencia artística, pero por lo menos Antanas Mockus dijo que un niño dijo que no iba a fumar marihuana enfrente de su abuela. Entonces, digamos, el ejercicio funciona porque confía. Entonces no es la imposición, no es, digamos, el escenario apocalíptico decirle haga esto o hago aquello, sino confiar en que en su capacidad reflexiva y en su capacidad apreciativa el transeúnte o la persona puede desarrollar un cambio de comportamiento. Pero como les digo, esto es muy difícil de medir.
Sí, comparto esa tarea. Los museos son construcción ciudadana, transformación en el espíritu de cada uno de los visitantes. Ya no podemos seguir pensando el museo a un espectador que llega y se emociona por la pieza excepcional, por su valor artístico. No, el museo tiene que transformar al visitante, llenarlo de inquietudes, y lo que ha ocurrido de manera muy emocionante en el Museo del Río es eso, ¿no? Que la gente empieza a reconocer ese país que no lo ha visto y que lo propicia, digamos, el lugar museal. Es una actitud de cambio de sensibilidad y de querer ser partícipe entonces de otra manera, y la construcción de ciudadanía empieza por el respeto al otro, al reconocimiento del otro, al reconocimiento de una historia de país que forjaron muchos otros sujetos históricos. Y entonces, si logramos esa transformación, estamos creando un nuevo ciudadano, una persona, repito, respetuosa y que no establece prejuicios sobre esos otros lugares, esos otros escenarios, ese otro país. Lo sacamos de su anquilosamiento burgués en el que establece juicios y no conoce el país, ¿no? De modo que esa es nuestra tarea. Yo he tenido esa sensación, la hemos tenido con doña Elsa, la directora del museo, y la experiencia que vimos allá, cómo se emociona la gente, ¿no? Se emociona al reconocer un país en su diversidad, en su riqueza, en sus luchas, en su transformación, en sus dificultades, y bueno, creo que esa es realmente la tarea. Sí, evidentemente, cuando el museo se concibe como un sitio para el intercambio de experiencias, creo que evidentemente puede contribuir mucho a la construcción de ciudad. Es decir, en la medida en la que la gente, en la que se crean espacios de reflexión, espacios de diálogo para construir unas identidades, para construir unas memorias, en realidad en ese momento, cuando el museo es ese escenario, ese facilitador para este tipo de procesos, creo que sí puede haber un proceso, puede hacer un aporte muy grande. Evidentemente, si el museo se sigue pensando de la forma que se pensaba en el pasado, en donde unos pocos deciden qué es ser, cuál es la identidad de una ciudad, pues evidentemente pues nos vamos a quedar aquilosados en el pasado y vamos a, pues básicamente a perder una pertinencia social en un mundo pues con unos retos a diferentes niveles muy grandes. Entonces yo sí creo que evidentemente, y estas experiencias, cuando tú por ejemplo cuentas todas las experiencias de personas que normalmente han sido excluidas, personas que normalmente han sido silenciadas, y tú les das la oportunidad para construir un discurso, creo que en esa medida el museo se vuelve un dinamizador muy importante y puede hacer un aporte muy grande a la construcción de una identidad pues mucho más democrática y a una ciudad mucho más tolerante también. De forma muy breve, pues incidir de nuevo en que los museos son espacios que conectan, pero que tienen límites, tienen barreras. Creo que estamos en una coyuntura que los museos pueden proyectarse y reproyectarse con el espacio, con el paisaje cultural, con los paisajes culturales. Esa sería una alianza totalmente pertinente y necesaria para el mundo de los museos. Con eso permitiríamos, pues, gracias al espacio, poder pensar el tiempo hacia atrás, hacia adelante, no solamente reflexionar sobre nuestro presente y pensar, valorar nuestro pasado, sino imaginar nuestro futuro. Eso creo que es muy importante. Los paisajes sirven como máquinas del tiempo, como los museos, y por ello mismo, pues, reivindicar el rol que tiene el espacio, el paisaje cultural. Y en ese sentido, pues me gustaría terminar recordando unas palabras de una geógrafa radical recientemente desaparecida, Dori Masi. Y Doris Masi era una persona, una geógrafa, que constantemente nos recordaba en sus artículos que el espacio importa. Esa sería una de las conclusiones que me gustaría enfatizar. Bueno, muchas gracias a todos. Daniel, no sé si te queda un reto después de esto. No te voy a subir acá, sino te queda un reto. Tú ya acabaste, tranquilo. Te dejamos muchas ideas. Lo que yo me pregunto es si esa maravillosa nueva exposición que se acaba de abrir, La Tierra como recurso, ahora cómo va a trascender más allá de los muros, ¿no? Creo que, pues espero que esto hayan sido aportes a reflexionar.
sea, esa nueva exposición que hay ahí trae ese territorio en tiempo, en espacio, no un tiempo lineal, pseudo lineal, pero no tanto, pero que se atraviesa por múltiples discursos contemporáneos, decimonónicos, coloniales, autoritarios, políticos, religiosos. Pero sí, creo que queda un reto ahora de llevar hacia afuera esa idea de la tierra como recurso, ¿no? Si tuviera solamente también, esto es parte de esa respuesta. O sea, el asunto no se encapsula en una vitrina ni en un discurso que tiene un texto en una sala. Permitirnos dialogar y compartir cómo nos pensamos y qué hacemos, creo que es el ejercicio que debemos seguir manteniendo. Y pues yo creo que es la tarea, insisto, de todos y cada uno de nosotros. Crear resonancia de estas reflexiones en concepto y casi pensar filosóficamente y políticamente, pero también en cómo podemos eventualmente también seguir transformando nuestras prácticas. Yo creo que ese es como también el mensaje del Señor. Muchas gracias a todos.